Hola, en esta clase vamos a empezar a hablar de lo que es el hígado y las vías biliares. Es una clase bastante intensa, así que vamos a dividirla en tres partes. Algo importante que tiene el hígado, como ustedes ya sabrán de materias anteriores, es que tiene que ver con casi todas las funciones del organismo. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer video es ver no tanto lo que corresponde al sistema digestivo, sino cómo éste se conecta con los otros sistemas, ¿sí? Para eso hablemos de las generalidades, ¿sí? Como sabemos, es uno de los órganos más grandes del cuerpo, ¿sí? Y si damos un pequeño repaso de su histología, vamos a ver que el hígado lo dividíamos a su parénquima, es decir, a su porción funcional, en lobulillos, ¿sí? Estos lobulillos hepáticos tienen forma de hexágono, como lo pueden ver, en el cual, ¿qué encontramos? Vemos que el contenido es hepatocitos, ¿sí? Que son las células funcionales del hígado, las cuales están dispuestas en cordones, ¿sí? Y en el centro lo que tenemos es una vena central. Básicamente el nombre lo dice. La vena central es la vena de drenaje, ¿sí? La sangre va a ir por estas venas a través de todo el hígado hasta las venas suprahepáticas y de ahí a lo que es la cava inferior. Ahora, ¿qué vemos en los ángulos? En los ángulos de estos lobulillos vemos lo que son las tríadas portales, las cuales, como dice su nombre, tienen tres componentes. ¿Cuáles son? Para empezar tenemos una rama de la arteria hepática, la cual nos da sangre oxigenada. Por otro lado, tenemos una rama de la vena porta, la cual nos da sangre más que nada carboxigenada, ¿sí? Porque no es una irrigación nutricional, ¿sí? No es para dar oxígeno o nutrientes, es para que cumpla su función, es una irrigación funcional. Es decir, yo a través del sistema porta dejo en el hígado un montón de sustancias absorbidas del tubo digestivo para que en el hígado se modifiquen. Y por último, completamos la tríada con un ducto biliar, que como dice su nombre, es hacia donde va a ir la bilis. Entonces, esta tríada va a tener dos sentidos distintos, ¿sí? La sangre llega por la arteria hepática y la vena porta, entonces van a ir de los bordes, ¿sí? Van a ir desde la tríada portal hasta la vena central, ¿sí? Hay una mezcla de sangres y drenan en la vena central, que va, dijimos, suprahepáticas, cava inferior. En cambio, la bilis se produce de forma centrífuga, es decir, va del centro hacia la periferia, ¿sí? Entonces, si queremos ponerlo en términos más elegantes, el flujo sanguíneo es centrípeto, va hacia el centro, y el flujo biliar es centrífugo, se va del centro hacia la periferia. De ahí los conductos biliares se van por lo que es la vía biliar intrahepática para después formar las extrahepáticas que las vemos en otro video. Entonces, algo importante, como dijimos, hay una mezcla de sangre oxigenada de la arteria hepática y carboxigenada de la vena porta. Como ven acá en los porcentajes, la vena porta aporta mucho más, ¿sí? Mucha más sangre que la arteria hepática. Sin embargo, entre las dos juntan un montón, juntan un 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Bien, entonces, algo importante, entonces, un montón de la volemia va para el hígado, ¿sí? Sin embargo, se va redistribuyendo según las situaciones. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, no necesitamos tanta función metabólica. Al menos no en el músculo, perdón, al menos no en el hígado. Necesitamos más sangre en lo que es los músculos. Entonces, se redirige. En ese caso, el porcentaje de gasto cardíaco que va al hígado puede bajar hasta un 12, les diría. Por eso es que no hay que hacer ejercicio después de tomar alcohol, ¿sí? Cuando tomamos alcohol, como sabemos nosotros, el hígado detoxifica. Entonces tiene que laburar mucho, necesita llegada de sangre. Imagínense si hacemos ejercicio y hacemos que le llegue menos. Se la complicamos. Bien, ahora bien, ¿cuál es la importancia de este flujo sanguíneo? De que no todas las zonas del hepatocito, perdón, del hepatocito no, del lobulillo van a tener la misma oxigenación. Obviamente va a haber más oxígeno cerca de la tríada portal, por la arteria hepática, ¿sí? Entonces, si nos vamos más al centro, hay menos oxígeno. De esa manera, nosotros vamos a dividir a los hepatocitos, a los lobulillos, en tres zonas funcionales. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Sí? Es fácil, vamos de afuera hacia adentro. La zona 1 se la conoce como la zona periportal, porque está cerca de lo que es la tríada.
La zona 2 es más bien una zona intermedia o de transición. Y la zona 3 es la zona pericentral, porque está justamente cerca de la vena central. ¿Cuál es la importancia de esto? Que a distinto nivel de oxigenación, los hepatocitos van a cumplir distintas funciones. Yo acá les tiro un pequeño ejemplo. En la zona 1 o periportal hay sobre todo función de síntesis. ¿De qué? De todo. Ya vamos a charlarlo. En cambio, en la zona pericentral es donde más ocurre la detoxificación o desintoxicación. ¿Sí? Bien, y algo importante, ¿sí? Se los voy a marcar. La desintoxicación o detoxificación se hace en dos fases, ¿sí? Hay dos tipos de reacciones que van en orden. Hay reacciones de fase 1, que es de oxidación, ¿sí? Al compuesto tóxico yo lo oxido y esto ocurre por medio de una molécula que es el citocromo P450 o CYP450 para los amigos. ¿Por qué les marco esto? Porque en fármacos lo van a ver un montón. Entonces dijimos, para detoxificar, fase 1, oxidación por los citocromos P450, que están en los hepatocitos. Ahora, después de eso, al compuesto lo conjugamos, ¿sí? ¿Lo conjugamos con qué? Principalmente con ácido glucurónico, glucuronato, es lo mismo. Entonces, con ácido glucurónico o con sulfatos, ¿sí? Y también hay otras sustancias, pero entonces, yo al tóxico en el hepatocito, primero lo oxido, después lo conjugo. De esta manera lo hago más soluble y lo puedo eliminar, ¿sí? Principalmente por la bilis. Ahora, vamos a repasar un poquito lo que era la histología, ¿sí? Pero esta vez hacemos un zoom más cercano, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer, por ejemplo, detoxificación, los hepatocitos tienen que recibir las sustancias tóxicas que venían por sangre. Entonces, ¿cómo llega? Obviamente, la sangre no va a estar en contacto directo con los hepatocitos, sino que llega por vasos sanguíneos, ¿sí? Rama de la arteria hepática de la vena porta. La sangre confluye en estos vasos que se llaman sinusoides, ¿sí? Los sinusoides hepáticos. ¿Por qué sinusoides? Porque su trayecto es sinuoso. Entonces, yo acá tengo recorriendo la sangre. ¿Qué más tengo? Bueno, obviamente, como todo vaso, los sinusoides están descubiertos por un endotelio. Algo importante, las células endoteliales, ¿sí? Tienen fenestraciones. ¿Qué es eso? Son pequeños espacios por los cuales permiten el pasaje de sustancias. Entonces, tenemos estos capilares que son fenestrados. Tenemos macrófagos, ¿sí? Que van a captar distintas sustancias, distintos patógenos, almacenan sustancias. Estos macrófagos del hígado tienen un nombre especial que son células de Kupfer, ¿sí? Con P y F, células de Kupfer. Ahora, justamente van a poder captar distintas sustancias, no solo tóxicos, ¿sí? Hierro, entre otras. Entre el capilar y los hepatocitos hay un pequeño espacio, que es el espacio de Dice, ¿sí? O espacio perisinusoidal. Este espacio de Dice lo que tiene son células estrelladas. ¿Qué van a hacer las células estrelladas? Si hay un daño, van a empezar a sintetizar matriz extracelular, ¿sí? Colágeno, elastina, tejido conectivo. Por eso es que si hay daño hepático crónico, la persona tiene cirrosis, que es que el hígado entero se fibrosa y deja de funcionar, ¿sí? Bueno, y ahí sí las sustancias van pasando por las fenestraciones, por el espacio de Dis y llegan por la membrana vasolateral a los hepatocitos, que tienen esta forma poligonal. Bien, y después los hepatocitos, por sus regiones apicales, ¿sí? Por su membrana apical, liberan distintas sustancias a los canalículos, ¿sí? Por los canalículos biliares van a circular en este sentido centrífugo hasta los ductos. Bien, ahora que ya vimos la estructura, hablemos de funciones. ¿Para qué me sirve el hígado? Para todo, pero vamos a destacar algunas importantes. Ya hablamos de la desintoxicación o detoxificación con nuestras dos fases. Repito, oxidación, conjugación, fin. Ahora, además, algo importantísimo es la síntesis. ¿La síntesis de qué? Para empezar, de proteínas. El hígado es un gran sintetizador de proteínas. Bueno, por ejemplo, proteínas plasmáticas como lo son la albúmina. La albúmina, chicos, es esencial para el transporte de sustancias no solubles, ¿sí? Pasa con hormonas, pasa con nutrientes, pasa con de todo. Entonces, síntesis de albúmina, síntesis de apoproteínas. ¿Qué son las apoproteínas? Son proteínas que se van a encontrar en las lipoproteínas.
y qué son las lipoproteínas. Lo van a ver mejor en bioquímica, así que no voy a profundizar tanto, pero son grandes acúmulos de lípidos que justamente no pueden viajar solos en sangre porque no son solubles, con proteínas. Yo en el centro voy a tener, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, cosas que son para nada solubles. Lo rodeamos de fosfolípidos y afuera, ahí sí, apoproteínas. De esta manera se solubiliza y se transporta. Bien, además vamos a hacer una pequeñísima aclaración, insisto, pequeña porque en bioqui lo ven mejor, pero estas lipoproteínas salen del hígado como VLDL. Viene del inglés, ¿sí? Lipoproteína de muy baja densidad, very low. Entonces, estas VLDL llevan un montón de colesterol, un montón de triglicéridos a los tejidos para que los usen. El remanente, lo que me queda, ese residuo, es LDL, lipoproteína de baja densidad, que es lo que en los análisis de sangre uno le dice colesterol malo. Colesterol es uno solo, lo que es bueno o malo es el que lo transporta. El LDL tiene tendencia a pegarse en las paredes de los vasos sanguíneos, por eso me los puede tapar en lo que es la aterosclerosis. Ahora, hay un transportador que hace lo inverso, la HDL o lipoproteína de alta densidad, que esta lo que hace es tomar el colesterol remanente de los tejidos y lo lleva al hígado para su degradación, ¿sí? Que es lo que conocemos como colesterol bueno. Bien, entonces, insisto, las lipoproteínas salen del hígado como VLDL, el remanente es el LDL y el que hace el camino inverso para ayudarnos es el HDL. Bien, ahora, no solo sintetiza las apoproteínas, también sintetiza el propio colesterol, ¿sí? El colesterol puede venir de afuera, exógeno, me comí una hamburguesa, o puede ser endógeno, es decir, que lo sintetiza el propio hígado, a partir de glúcidos. Y también sintetiza triglicéridos, muy importante. Nos da protección térmica y es una reserva importantísima de energía. Es la famosa panza. Bien, por otro lado, otras proteínas que sintetiza, los factores de coagulación. Esto va a ser esencial para que después entiendan el módulo de sangre, ¿sí? La protrombina, el fibrinógeno, el factor antihemofílico, un montón, casi todos los factores de coagulación son proteínas producidas por el hígado. Entonces, si uno tiene falla hepática, entre otras cosas, tiene que esperar problemas para coagular, ¿sí? Bien, otra cosa que hace muy importante el hígado es la regulación de la glucemia. ¿Por qué? Porque el hígado, para empezar, puede sintetizar glucosa. El proceso de hacer glucosa, desde aminoácidos, desde lactato, se llama gluconeogénesis. Es decir, formo, génesis, nueva, glucosa. Gluconeogénesis. Pero por otro lado, la glucosa de más que tenemos en el organismo, si nosotros ingerimos más de la que necesitamos, se va a guardar como glucógeno. Entonces, eso se guarda en el hígado. El hígado hace glucogenogénesis y cuando yo quiero disponer de esa reserva, ¿sí? Quiero romper el glucógeno, lisarlo, degradarlo a glucosa, hago lo contrario, hago glucogenólisis, ¿sí? Glucogenogénesis para sintetizarlo, glucogenólisis para romperlo. Entonces, ya nombramos proteínas plasmáticas, factor de coagulación, síntesis de lípidos, regulación de la glucemia, desintoxicación. Y también vamos a hablar de una función importantísima que es la excreción, que eso se va a hacer mediante la bilis. La bilis sirve para excretar las sustancias tóxicas, pero también nos va a servir para solubilizar los lípidos de la dieta, ¿sí? Y al solubilizarlos los absorbemos, ¿sí? Pero la bilis la vamos a hablar en los próximos videos. Nada, está esa función, todavía no hablamos de ella. Una última cosa que quiero mostrarles, que también lo van a ver toda la carrera, es el estudio que es el hepatograma. ¿Qué es un hepatograma? Es un análisis de sangre en el cual yo evalúo las sustancias relacionadas con la función hepática, ¿sí? Entonces, yo utilizo la sangre para ver si el hígado está bien. Para entender qué buscar en un hepatograma, muy sencillo, tengo que entender la estructura y las funciones. Por ejemplo, si yo quiero ver la función de excreción hepática, quiero ver si está bien, lo que mido es la bilirrubina. ¿Por qué? Porque ya la vamos a ver en los próximos videos, pero la bilirrubina es eliminada por bilis. Entonces, si la bilirrubina sube, quiere decir que el hígado no está pudiendo excretarla, algo está mal. Por otro lado, para ver la integridad de las células, si yo quiero ver que los hepatocitos estén sanos,
mido dos enzimas llamadas transaminasas. También las van a ver bien en Bioqui. Pero son la GOT y la GPT. ¿Sí? Entonces, la GOT y la GPT son enzimas que abundan en muchas células, pero sobre todo en los hepatocitos. Si suben, tengo que pensar daño de las células. Por ejemplo, hepatitis. ¿Sí? Ahora, también tengo que ver si las células de los ductos biliares están bien. Estas células de los ductos son los colangiocitos. ¿Sí? En ese caso mido otras enzimas, la fosfatasa alcalina y la gamma GT, que es gamma-glutamil transferasa. En criollo, si me sube la fosfatasa alcalina y sobre todo la fosfatasa alcalina y también la gamma GT, tengo que sospechar que hay un daño de las vías biliares, más que de los hepatocitos. Y por último, muy importante, la función de síntesis. Quiero ver si el hígado puede sintetizar. ¿Qué mido? Mido varias cosas. Para evaluar la función de síntesis del hígado, voy a evaluar la concentración de albúmina. Voy a evaluar también los niveles de los factores de coagulación. Voy a evaluar el nivel de colesterol. Y también me sirve, en menor medida, ver la glucemia. ¿Sí? Pero lo principal, factores de coagulación y albúmina. ¿Sí? Una persona con hipoalbuminemia, con poca albúmina, una de dos. O está desnutrida, que es muy posible, o tiene un tipo de falla hepática grave. ¿Sí? Lo mismo con los factores de coagulación. La función de síntesis, si se daña, es porque el hígado está muy complicado, ¿sí? Que suba la GOT y la GPT puede pasar, por ejemplo, en una hepatitis, y sin embargo el hígado sigue funcionando, ¿sí? Me indica, che, mis hepatocitos se lastimaron, pero todavía sirvo. Si ya bajan los factores de coagulación, estamos en problemas porque hablamos de una falla hepática más grosera, ¿sí? Bien, espero que haya quedado claro todo este lío. Y en los próximos videos vamos a hablar del hígado, pero ya restringiéndonos a la función digestiva del mismo.